Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien de salud. Aquí me reporto con el fin de explicarles el tema de biomoléculas. Ya vimos lo que son los bioelementos, que hay esenciales, no esenciales, y los oligoelementos, que básicamente son como trazas o elementos en muy poquita cantidad de concentración en el cuerpo, pero tienen alguna función en específico cada uno de estos, ¿verdad? El tema que vamos a abordar ahorita es biomoléculas, pues lo presento yo, el ingeniero de biotecnología Carlos Alberto Rosa Caro, y vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara con el fin de que se vea la presentación completa y no estorbe el cuadro de la cámara, eh, las diapositivas ni la información. Okay. Y pues vamos para acá. Tenemos que las biomoléculas, eh, para empezar este tema voy a explicar qué es una molécula. Se entiende por una molécula a un conjunto organizado interrelacionado de átomos de diversas naturaleza, ya sean de un mismo elemento químico o de muchos elementos diferentes, mediante enlaces químicos que dan como resultado un conjunto estable y por lo general eléctricamente neutro, que puede ser la unión de dos o más elementos. El amoníaco se forma de nitrógeno e hidrógeno. El nitrógeno pues tiene valencia de +3 y el hidrógeno de -1. Y aquí al momento de hacer el cruce de estos dos, pues se genera el amoníaco. El oxígeno es una molécula porque es diatómico, o sea que son dos elementos aquí, porque es una molécula unión de dos o más elementos, ¿verdad? Sería como un compuesto. El ácido clorhídrico, pues el hidrógeno tiene valencia de +1 y el cloro tiene de -1. Al hacer los cruces, pues se queda HCl únicamente. ¿Sí? Tenemos monóxido de carbono, carbono y oxígeno. Tenemos ácido sulfúrico, ¿sí? Cloruro de sodio. Son ejemplos de moléculas que se forman. Aquí puse un ejemplo también estructural de una molécula del agua. Pero ahorita explico paso a paso cómo está esto. Lo que importa más que nada que se den cuenta que una molécula es la unión de uno o más elementos para generar un compuesto estable y que sea eléctricamente neutro. Pues esto es al momento de hacer la comprobación de algún elemento libre ya no hay porque están neutros porque se combinaron bien estos compuestos. Y pues bueno, vamos a la siguiente. Tenemos que las biomoléculas ahora sí son todas aquellas sustancias propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyente de sus cuerpos, en un enorme y variado rango de tamaños, formas y funciones. Tenemos aquí el ejemplo del ADN, ¿sí? Que es una sustancia propia del ser vivo. El ADN pues conforma al ser vivo, que son pues conformaciones de bases nitrogenadas, algo por el estilo, pero eso lo vamos a ver en genética. Lo que quiero que vean aquí, como dice aquí, sustancias propias de los seres vivos. Ajá. Que puede ser producto de sus funciones biológicas. Una función biológica pues ya sería cuando el ARN se convierte en ADN y de ADN se produce a proteínas. Y aquí ya está un producto, que son las proteínas que vienen del ADN. Y el ADN es un constituyente de los cuerpos, ¿sí? Y pues hay moléculas muy grandes a moléculas muy chicas, por eso también hay variado rango de tamaños. Y también hay diferentes formas y cada una pues tiene diferente función, ¿verdad? Y pues vamos a lo que sigue, que es cómo están formadas las biomoléculas. La unión de los bioelementos esenciales, ya sea el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿sí? Generarían ese tipo de biomoléculas. También anteriormente ya les he explicado en otros temas de la clase cómo formábamos una hebra de ADN, pero ya en genética, que también lo vamos a ver, lo voy a explicar paso por paso. Pero en sí, las biomoléculas se generan a partir de estos elementos.
que son los elementos esenciales, los bioelementos esenciales. El carbono, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo y azufre. Son 6. De aquí pongo pues la representación de que estos elementos sirven para generar vida. Tenemos la siguiente diapositiva, que es que estos bioelementos estos bioelementos forman moléculas que son prácticamente esenciales para la vida, ya que sin estas no podemos vivir, pues. Estos permiten la formación de enlaces covalentes, o sea que son enlaces que comparten electrones, un elemento con otro elemento. Estos son muy estables y pueden ser dobles, simples o triples. También se van a ver estos diferentes peculiaridades ya en química orgánica que se va a ver. La formación de esqueletos tridimensionales de carbono también son importantes. Aquí podemos ver que tenemos aquí dos carbonos, ¿sí?, que están juntos por este enlace, ¿sí? Este enlace es un par de electrones. ¿Sí? Y este carbono está unido a hidrógenos, ¿sí? Como este carbono pues ocupa una ley que se llama la ley del octeto, que tiene que tener básicamente 8 electrones en su capa de valencia, ¿verdad? O en su conformación para que sea estable. Aquí tenemos otra unión, ¿sí? Esta otra unión también es un par de electrones. También par de electrones, también este par de electrones, que pueden ser ahora sí la ley del octeto: 2, 4, 6, 8, que serían 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones y 2 electrones. Generan la ley del octeto. Entonces, como son enlaces covalentes, el hidrógeno y el carbono van a compartir estos 2 electrones. Y también el carbono con el carbono comparten estos 2 electrones. La constitución de múltiples grupos funcionales también es importante con estos tipos de bioelementos esenciales, ya que dan características sumamente distintas y particulares. Aquí tenemos el etanol. Si ya vieron biología 1, pues van a saber cómo forman el etanol. Aquí tenemos carbono, y del carbono se está unido este grupo hidroxilo que generaría el compuesto de etanol. Este de aquí es un grupo funcional que produce ya en unión el etanol, ¿sí? Esta es una molécula, ¿sí? Y entonces aquí se van juntando las diferentes formas que se puede producir la vida, ¿verdad? Y pues con el fin de que quede un poquito más explicado esto de los enlaces, me voy a venir para acá y voy a abrir Paint. A ver si por aquí lo tengo a la mano. Paint. Oh, sí, cierto. Como mi grabador de video no permite grabar otra pantalla que no sea la de mi PowerPoint, va a ser, pues yo creo que imposible transmitir esas uniones de electrones. Pero bueno, ya en el tema que va a ser cómo formamos los bioelementos, ahí les voy a explicar eso más a detalle. Y pues vamos a la siguiente diapositiva. Las biomoléculas se clasifican acorde a su naturaleza química en inorgánicas y orgánicas. En inorgánicas básicamente son las que no tienen carbono, y las orgánicas son las que se componen con elementos de carbono, ¿sí? Por eso se dice que la química orgánica es la química del carbono. Y pues ya vimos que los bioelementos hay varios, y pues cuando se juntan con el carbono generan moléculas orgánicas.
Aquí tengo un ejemplo de mis moléculas inorgánicas, que sería el agua. Si pueden ver, aquí está oxígeno e hidrógeno y no se aprecia el carbono ahí, ¿verdad? Por lo cual va a ser inorgánico. También las sales minerales. Tenemos el cloruro de sodio, pero está aquí en moléculas, digo en iones, catión de sodio y anión de cloro. Estos se difunden, ya que cuando está uno ya en consumo de estos bioelementos, se generarían estos iones. Recordemos que el sodio pues ayudaba pues básicamente a controlar pues las presiones osmóticas del corazón y todo ese asunto, y el cloro pues sirve para una función, pues el cloro sería como para formar parte del ácido clorhídrico que está en el estómago para hacer las digestiones. Tenemos el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, acuérdense que como es un gas, tiene que estar O2. Inclusive, ya cuando se forma con dióxido de carbono, se genera átomos de oxígeno y átomo de carbono. En este caso, el dióxido de carbono sí sería un compuesto orgánico porque contiene carbono, ¿sí? Entonces este va acá. Tenemos aquí una estructura lineal y una estructura única. Esta es la estructura es el metano, que en inglés es metane, ¿verdad? Pero es metano. Y su fórmula condensada es CH4. Y pues bueno, aquí está por la fórmula desarrollada, que aquí está carbono, ¿sí? Y como ocupamos, les repito, la ley del octeto, ocupa tener 8 electrones en su capa de valencia. Y pues aquí tenemos que cada enlace es un par de electrones. Entonces aquí tenemos 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones y 2 electrones. Y esto formaría la ley del octeto del carbono. Por lo cual ya digamos que es estable al estar unido a estas partículas, a estas moléculas de carbono e hidrógeno. Y aquí tenemos ahora una estructura lineal. Aquí podemos ver que también están los carbonos aquí, por lo cual va a ser una biomolécula orgánica. Esto se llamaría básicamente, a ver, 1, 2, a ver, lo moví, espérame. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería metano, etano, propano. Sería un hexano, ¿sí? Porque tiene 6 carbonos. Y ese sería un gas, ¿sí? De este hexano a veces se le pone un grupo funcional al final o intermedio que generarían ya otros compuestos. Pero pues esta es, pues digamos como que la base, ¿verdad? Y pues esta es la fórmula desarrollada. Y esta sería, a ver, esta es la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la fórmula semi desarrollada, ¿sí? ¿Qué sería? CH2, 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 CH2. Así que podemos ver esta fórmula está mal, porque aquí sería CH3, porque tenemos 3, ¿sí? Tenemos 3 hidrógenos, aquí sería CH3, luego sería CH2, ¿sí? Luego sería CH2, y luego CH2, y luego CH2, y aquí sería CH3 también, aquí. Para que pues vean que no hay que confiarse de todo que viene en internet. Ah, que caray, que esto esté mal. Pero es bueno, es CH3 en las en las orillas y lo demás CH2. Sí, aquí podemos ver carbono es 1 y hidrógeno son 3, por eso CH3 aquí sería. Carbono es 1, hidrógeno son 2, CH2. 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 Y aquí son carbono es 1 y hidrógeno son 3, sería CH3.
Ok. Vamos a la siguiente. Y pues bueno, pues una molécula. Ah, no, aquí también voy a mencionar. Sí mencioné, ¿verdad? Que el agua también es una molécula inorgánica, porque carece de carbono. El agua es una sustancia líquida desprovista de olor, sabor y color. O sea que no tiene nada de esto, no tiene ni color, ni olor, ni sabor. Esta existe en estado más o menos puro en la naturaleza y cubre un porcentaje importante del 71% de la superficie de la Tierra. Sí, abarca mucha cantidad de agua en la Tierra. Y únicamente el otro 29% es masa continental. ¿Sí? Esto se refiere a superficie. Entonces únicamente el 29% de la Tierra va siendo pues masa continental, donde están los países, pues. Para que vean que pues el agua pues predomina en el mundo. La desventaja de esta magnitud del agua, o de esta cantidad que hay de agua, es que la mayoría es agua salada y muy poquita es agua dulce, que es para consumo humano. Y pues vamos para acá. El cuerpo humano adulto se conforma básicamente de un 60 a 70% de agua. Así como también los animales y bacterias, en su mayoría están compuestos por esta biomolécula fundamental que es el agua. Por lo cual pues dicen que también el ser humano es como un saco de agua, porque está pues básicamente formados de agua. También hay en las células el citoplasma, que también les mencioné, que es lo que está alrededor de los organelos celulares. Ese citoplasma está formado en su mayoría de agua, y ahí es donde se realizan muchas reacciones metabólicas. Y pues bueno, tenemos que una molécula de agua contiene únicamente dos elementos, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, generando así el H2O. Estos están enlazados covalentemente, ¿sí? Aquí tenemos el agua y aquí tenemos la fórmula, bueno, más que nada la especificación o el gráfico tetraédrico de la molécula del agua. ¿Por qué tetraédrico? Pues porque tiene la forma de un tetraedro. Básicamente es un triángulo en 3 dimensiones. Pues va a tener como de centro al oxígeno, que va a ser unido a hidrógenos, ¿verdad? Les repito, este hidrógeno, estos hidrógenos van a compartir un enlace covalente con el oxígeno, que aquí van a tener cada uno pues dos electrones. Y como acuérdense que se ocupa la ley del octeto, el oxígeno va a tener todavía dos enlaces, que son cada uno dos pares de electrones libres, ¿sí? Y por lo cual generaríamos en la biomolécula del agua dos cargas, que sería una carga parcialmente positiva del lado de los hidrógenos y una carga parcialmente negativa del lado de los electrones del oxígeno. Estos van a permitir generar la unión de otras moléculas del agua, para así conformar un agua completa, ¿verdad? Y pues normalmente hablando, los ángulos que debe presentar un tetraedro son 109 grados, pero aquí presentan 104 grados porque estas moléculas, estos electrones del oxígeno generan cierta presión y movimiento que hacen que estos tengan un ángulo de 104.5 grados. Y pues bueno, el agua tiene diferentes propiedades que la hacen vital e importante para el hombre, y para pues para todo ser vivo prácticamente que esté compuesto de células. Sabemos que los seres vivos están compuestos de células, ¿verdad? Porque eso lo vimos en teoría celular. Y pues bueno, por eso siempre cuando van a otros planetas buscan que haya agua. Si hay agua hay vida, porque el agua pues conforma a todos los organismos vivos.
y también pues, ayuda a generar diferentes estructuras, ¿verdad? Y hace muchas funciones en el cuerpo, pues prácticamente. De las propiedades vitales del agua tenemos las siguientes. Está la cohesión y la adhesión. El agua puede pegarse a sí misma, ¿sí? Que sería la parte de cohesión, y otras moléculas de adhesión. Por ejemplo, el agua cuando hace cohesión, se genera aquí lo que van haciendo los puentes de hidrógeno. Perdón. Tenemos aquí dos representaciones gráficas. Este que está en medio sería el oxígeno, ¿sí? Este oxígeno, que tiene carga negativa, se va a unir a dos moléculas de hidrógeno para formar el agua. Esta es una molécula del agua, otra molécula del agua. Pero como les comentaba, entre estos dos, entre elemento y elemento, generamos lo que va siendo un enlace covalente. Pero entre molécula, que es una molécula del agua, y entre molécula se pueden unir, pero por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, como su nombre lo dice, hace que los hidrógenos con su carga parcialmente positiva atraigan a otras moléculas que tengan cargas negativas. En este caso aquí tiene la carga negativa, ¿verdad?, del oxígeno. Esto hace que se junten estos dos, generando así una carga parcialmente. Y pues bueno, de esta podemos mencionarla ahora sí ya con la estructura del tetraedro, que aquí la tenemos del lado derecho, que el oxígeno que tenemos aquí en medio generaría pues sus uniones con los hidrógenos, ¿verdad? Y estos hidrógenos aquí están, que van a servir como anclaje para otras moléculas del agua, haciendo así una pues estructura de agua completa. Y aquí están de manera gráfica lo que les expliqué acá del lado izquierdo, que está aquí la molécula del agua, que con puentes de hidrógeno generaría la unión de otras moléculas de agua. Estos puentes de hidrógeno permiten que se haga la cohesión, que el agua esté junta, pues entre ellas, sus moléculas estén juntas. Y esto también genera que, como están juntas, el agua puede mojar, ¿sí? Por eso está en adhesión. Cuando se cae el agua en alguna tela o algo por el estilo, se adhiere a ella, ¿verdad? Y también en algún vidrio o algo por el estilo, el agua puede fluir por ahí y no se quiebra el agua, pues va a seguir como un fluido, como si fuera una sola pieza prácticamente, en condiciones normales de temperatura y todo por eso por el estilo. Ahora si vamos para acá, tenemos que el agua tiene también algunas propiedades disolventes importantes. Se dice que el agua es el disolvente universal, pero pues también hay algunos solutos o compuestos que son hidrofóbicos, o sea que no se pueden disolver en el agua, y también son hay compuestos que pues no hacen la función de difundirse en el agua, ¿verdad? Pero así se le quedó, porque hay muchos compuestos que se pueden difundir en el agua, y pues se le llama por eso el disolvente universal. Aquí decir que el agua disuelve muchas moléculas polares y con carga. Les mencionaba que aquí tenemos aquí el cloruro de sodio. El sodio tiene cargas positivas y el cloro cargas negativas. Aquí se ve el gráfico. Cuando yo pongo sal en agua, ¿qué pasa? El sodio se pone en cationes de sodio y el cloro en aniones de cloro, ¿sí? Entonces aquí se pone ya, se difunden pues cada uno, se ponen en iones cada uno.
Aquí en el sodio podemos ver que en sus orbitales se empieza a hidratar. Esto se llama hidratación. Es una capa de hidratación esto que está aquí alrededor del sodio. Esto lo que hace es básicamente que moléculas del agua atrapan al sodio o lo cubren al sodio, haciendo que este sodio pues se difunda por toda la solución de agua, ¿verdad? También al cloro. En este caso, el disolvente o el solvente sería el agua y el cloruro de sodio se llamaría soluto. ¿Sí? Y aquí tenemos pues lo que les dije. El oxígeno es el que está en medio, va a tener carga negativa. Y aquí tenemos hidrógeno, carga positiva. También aquí es importante ver que obviamente como el sodio tiene carga positiva, ¿sí?, el ion sodio va a tener carga positiva. Se va a juntar el agua del lado negativo, que sería del oxígeno. El oxígeno está yendo para acá. Y de este lado pues va a ser al revés. El cloro, como es carga negativa, el agua se va a combinar o se va a juntar con el cloro con su carga positiva, que sería los del hidrógeno. Van a estar viendo las moléculas del agua al cloro a partir del hidrógeno, pues se van a ver el cloro con los hidrógenos de las moléculas de agua, para que vean qué interesante está esto del agua. Y se hizo así pues por la naturaleza, así como naturalmente, se hizo naturalmente. Y pues tenemos lo siguiente. También el agua tiene un calor específico, ya que el agua pues tiene mucha capacidad calorífica, pues absorbe mucho calor. Y este calor específico se define como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia a 1 grado Celsius. La cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado tiene su propio nombre, que se llama caloría. Por ejemplo, si yo tengo pues el gramo de agua y lo quiero elevar 1 grado, ¿cuántas calorías tengo que, o cuánta energía tengo que poner para que subiera 1 grado? Ya viéndolo un poquito más grande, así como con escala más grande, si yo tuviera 20 litros de agua y quiero que suba 1 grado a 21 grados, ¿cuánta energía calorífica tengo que adicionar para que suba? Aquí tenemos un ejemplo importante también que se ve en la naturaleza. Eso que están aquí en el cuadro son animales de sangre caliente. Estos usan el agua para distribuir su calor por su cuerpo. El agua se comporta como lo hace en el sistema de enfriamiento de un automóvil y se mueve de lugares calientes a lugares más fríos, lo que ayuda a que el cuerpo tenga una temperatura uniforme. Básicamente funciona como un radiador, ¿verdad? Aquí tenemos los animales de sangre caliente. Aquí tenemos tigres, leones, pandas. Todos estos animales pues tienen diferentes temperaturas en su cuerpo. Y ya con el agua, cuando tú la tomas, el agua hace que se difunda ese calor por todo el cuerpo y se regule. Y se genera así la homeostasis, ¿verdad? Y pues ahorita les explico eso, homeostasis. Aquí también tengo la explicación. Y pues vamos para acá. La siguiente diapositiva es de calor de vaporización. También tiene otra característica importante el agua, que sería esta, el calor de vaporización. El agua tiene un alto calor de vaporización, que es la cantidad de energía necesaria para transformar 1 gramo de una sustancia líquida en gas a temperatura constante. El calor de vaporización del agua es alrededor de 540 calorías sobre gramo a 100 grados, el punto de ebullición del agua. Entonces aquí podemos ver que ahora se va a ver cuánta energía ocupas para que el agua llegue al estado de ebullición. En el pasado que vimos antes de esta diapositiva, que era capacidad calorífica o calor específico, era para ver cuánto se ocupaba de energía para subir la temperatura a 1 grado. Y ahora aquí vemos cuánto se ocupa de energía para subir la temperatura a la de ebullición. Y aquí tenemos
este dibujo que dice la evaporación es algo pues como normal, pero no se pueden formar burbujas aquí abajo porque la presión de vapor es menor que la presión atmosférica. ¿Sí? Esto genera, esto es así como normal. Si yo dejo un vaso ahí en el, pues en la mesa servido, un vaso lleno de agua, pues se va a ir evaporando, solita el agua se va a ir evaporando. Pero ya cuando yo la pongo a calentar el agua, que le meto energía, el agua va a generar cierto vapor, porque se van a empezar a romper los puentes de hidrógeno que les mencioné entre molécula y molécula, y se van a empezar a liberar vapores del agua, y el vapor pues es un gas, ¿verdad? Ese vapor pues se puede quedar atrapado todavía en las moléculas del agua, porque no todo el agua bulle al aventón, ¿verdad? Es por partes, se van separando las moléculas y ciertas van subiendo poco a poco. Ya pueden ser las moléculas de abajo que se empiezan a romper y se empiezan a producir vapores del agua y se quedan atrapados algunas ahí todavía en la molécula del agua, hasta poco a poco que todo se convierte después en vapor, ¿verdad? Después de un tiempo. Y pues bueno, la que sigue son la última característica importante del agua, que es su densidad. La densidad es la relación que hay entre masa y volumen, ¿sí? Cuánta masa o cuánto soluto hay en cierto líquido, ¿sí? Por ejemplo, tengo 10 gramos de pues de sal en un litro de agua. Eso sería la densidad a dividir 10 entre 10 gramos entre el litro de agua, me da la magnitud de la densidad, ¿sí? Y pues bueno, aquí tenemos que la densidad del agua en estado sólido se debe a la forma como se orientan las enlaces de hidrógeno a medida que el agua se congela. Específicamente las moléculas de agua en el hielo quedan más separadas que cuando están en agua líquida. Aquí el agua presenta diferentes densidades. Obviamente si hay más moléculas, pues el agua va a pesar más, ¿verdad? Es la concentración que hay en el volumen. Aquí tenemos una representación. En sólido, las moléculas, si pueden ver, están aquí más separadas. En líquido, aquí las moléculas están más juntas, ¿verdad? Y en gas, las moléculas están completamente separadas y están ya pues difusas. Entonces en sólido van a estar, el sólido va a presentar mayor volumen porque las como que se infla. El agua como que se infla, ocupa más espacio pues. Y se ponen también las moléculas del agua como que se abren más sus puentes de hidrógeno entre una y otra, por lo cual va a presentar más volumen el agua, pero una menor concentración. Vamos a la que sigue, que tenemos las sales minerales, que serían el otro bioelemento inorgánico importante. Tenemos que son el agua y las sales minerales como bioelementos importantes, biomoléculas importantes, perdón. Las sales minerales son moléculas inorgánicas que se encargan de algunos procesos de relevancia para la salud. De hecho ya los investigamos porque los bioelementos generan biomoléculas, ¿verdad? El organismo tiene la capacidad de producirlas, sin embargo, en muchas ocasiones necesita ayuda externa para alcanzar los niveles adecuados. Para ello, la alimentación o los suplementos son de gran ayuda. De hecho, eso ya los vimos, que son los bioelementos esenciales, no esenciales y los oligoelementos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, la sal de mesa, cloruro de sodio, como lo mencionaba, cuando te lo tomas o cuando está en tu sistema, se difunde en iones de sodio y iones de cloro.
¿sí? Sodio con carga positiva y cloro con carga negativa. Y pues tienen diferentes funciones. Les repito, el sodio en el cuerpo pues te ayuda a medir las presiones sanguíneas, ¿sí? Te ayuda al funcionamiento de la presión del corazón, pues de la sangre. Y el cloro pues ayuda eh, en el estómago para hacer las diluciones o las digestiones, ¿verdad? Porque el cloro cuando se junta con un ion de hidrógeno genera ácido clorhídrico que ayuda a disolver la comida. Tenemos también que estas tienen varias funciones dentro del organismo, ya que pueden servir para formar parte de estructuras como son los huesos y los dientes en vertebrados, ¿verdad? Tenemos el calcio, sí, ¿verdad? Que es importante para la formación de estos. De hecho, tienen ustedes ya en su libreta pues muchos usos que son de los bioelementos. Ahora hay que ver estos bioelementos qué biomoléculas pueden producir, como en este caso que se produce el sodio con el cloro, que generan cloruro de sodio. Es una biomolécula que es la unión de dos o más elementos. Ahora tenemos también la explicación que les voy a decir, que es de la homeostasis. Las sales minerales generan una correcta homeostasis, ya que ayudan a regular las funciones del organismo. Cuando el cuerpo intenta estabilizar los cambios internos del organismo que pueden generar algún factor externo para mantener su condición estable. Es como un estado en el que el cuerpo trabaja de una manera correcta y equilibrada con su medio interno, sin ser afectado por su entorno. Esto que está un poquito rebuscado, se los voy a definir, os lo voy a explicar con un ejemplo. Aquí está una muchacha pues que está pues sudando, ¿verdad? Puede ser por algún factor externo, que sería unas temperaturas a lo mejor elevadas del ambiente, ¿verdad? Y esto lo que hace la homeostasis es que el cuerpo va a intentar regular, ¿verdad?, la temperatura interna del organismo, que en este caso va a intentar regular la temperatura interna del cuerpo de la mujer para que no se vea afectado por el medio ambiente y esté en equilibrio. Aquí dice que tiene que estar en equilibrio con su entorno, ¿verdad? Eso es. El cuerpo va a buscar la manera de que su medio interno esté equilibrado con el medio ambiente. También cuando uno va al baño o cosas por el estilo, el cuerpo hace la homeostasis, busca la manera de regular las toxinas que tiene el cuerpo. Cuando también uno va a evacuar al baño, busca regular su medio interno, y por lo cual pues va al baño y pues ya genera pues ese equilibrio en su medio interno. Y tenemos que también está la ósmosis. La ósmosis es muy similar, pero pues es diferente. Las sales minerales tienen el mecanismo para regular la cantidad de agua que pasa a través de las membranas de las células por el fenómeno de ósmosis. Este ósmosis, como lo dice aquí, ayuda a pasar líquidos entre membranas y membrana, que es una membrana celular, ¿verdad? Las membranas celulares ayudan o permiten que entre o salga líquidos, ¿verdad? Esta ósmosis o fenómeno físico hace que haya un intercambio de materia a través de una membrana semipermeable, de un medio menos denso a otro de mayor densidad, sin incurrir en un gasto de energía. Aquí tenemos una imagen que tenemos del lado derecho, pues un medio menos denso, que será aquí como representado como el agua, y aquí del lado izquierdo un medio muy denso. El agua, como tiene una menor densidad que el otro medio que está del lado izquierdo, que será a lo mejor una toxina, el agua
o una concentración muy alta de algún glucosa o algo por el estilo, el agua va a entrar por por esta membrana y va a ayudar a diluir esta concentración alta. Y la ósmosis se da pues en las membranas celulares. La homeostasis es de manera general del organismo y la ósmosis es en las membranas celulares. Tenemos ahora que como estas sales minerales ayudan a regular puros líquidos, como mencioné con la ósmosis, ayudan a regular en este caso los líquidos fuera y dentro de la célula para que tengan una cantidad de concentraciones estables. Cuando se tiene, por ejemplo, una concentración grande de alguna sal mineral o alguna toxina o alguna concentración alta en poca cantidad de agua o fluido corporal, tendremos una concentración hipertónica, que esto viene siendo pues en química que está una solución sobresaturada pues, y el cuerpo en respuesta a este fenómeno hace que las sales minerales funcionen como un regulador, ya que igualará la concentración de agua del medio mandando agua de una zona baja en minerales. Eso se llama una concentración hipotónica. Cuando hay una solución que hay poca agua y mucha concentración, ya sea de minerales o sustancias, se le va a llamar una solución hipertónica. Cuando hay una solución que hay mucha agua y poca concentración, ya sea de sales o de alguna toxina o algún compuesto, ¿verdad? O soluto, cuando hay mucha agua y poco soluto o poca concentración, se va a llamar hipotónica. Entonces lo que hace el cuerpo para generar bien su ósmosis y que esté bien su homeostasis general, la zona de mayor concentración pues buscará absorber agua de la zona de menor concentración para buscar el equilibrio, y esto generaría la solución isotónica. Todo esto que les expliqué con esta imagen lo voy a explicar, que está sencillito. Les repito, la solución hipotónica, aquí está, es cuando hay una concentración baja de concentración baja en agua, ¿sí? Aquí está. Esta está fuera de la célula. Y la solución isotónica es cuando están en equilibrio, tanto dentro de la célula como fuera de la célula, la concentración, ¿sí? Esto está muy bien. Cuando hay una solución hipertónica es cuando la cantidad, ¿sí? La cantidad de soluto o de concentración fuera de la célula, o que haya una cantidad muy baja de agua, generaría pues una solución hipertónica. Y lo que hace el cuerpo es que de una solución hipotónica que tenga tu cuerpo, que tenga una cantidad baja de concentración, pero tienes mucha agua en esa parte, lo que hace el cuerpo es que manda esa agua que tiene como excedente a la parte donde haya una solución hipertónica, para que el agua que tienes de excedente en la solución hipotónica ayude a la hipertónica y quede como una solución isotónica, que quede en equilibrio, tanto adentro como fuera de la célula, se genere el equilibrio de concentraciones. Tenemos que también estas sales minerales sirven como un buffer, ¿verdad? Esto como un buffer es que ayudan a tener un pH adecuado, pues, o ayudan a amortiguar el pH, que no sea tan variado. Estas ayudan a conservar un pH óptimo que permite la función correcta de los organismos, a conservar un pH óptimo que permite la función correcta de los órganos y sustancias. Entonces tenemos aquí un ejemplo que les había comentado ya anteriormente en toda esta presentación, que es el ácido clorhídrico, que básicamente permite que en el estómago se genera un pH bajo entre 3.5 y 4, ¿sí? Esto generaría que ayude a disolver mejor la comida. Hay otros diferentes pHs que tiene el cuerpo para hacer sus funciones en específico.
Y pues eso sería la explicación de las moléculas inorgánicas, biomoléculas inorgánicas. Tenemos todo eso aquí, así como recapitulando, que las biomoléculas inorgánicas van a ser las fundamentales el agua y las sales minerales. Ya el tema que sigue serían los bioelementos, las biomoléculas orgánicas. Y ahí les voy a enseñar cómo formar ese tipo de moléculas orgánicas. Sería pues ahora sí prácticamente, jóvenes, todo por mi parte. Espero les haya gustado esta explicación, que me cansé haciéndole todo con el fin de que ustedes lo entendieran. Ahí está básicamente todo resumido. Espero lo puedan estudiar bien. Y si ya alguien quiere ya meterse más a fondo con esta información, lo puede hacer ya. Hagan sus apuntes en las libretas y me lo van a mandar para tenerlo yo en consideración. Entonces es lo que se va a hacer por el momento. Espero les haya gustado el video y pues estamos para la siguiente clase. Cuídense, jóvenes, y estamos a pendiente. Reportó para ustedes esta presentación el ingeniero Carlos Alberto Sonosa Caro y espero pues pronto nos veamos. Hasta luego, cuídense. Bye bye.